perdón, en el análisis que hicieron la vez pasada. ¿Cómo están a todos? A ver, José, José, perdón. Cuéntenos de su trabajo. Muy buenos días a todos. Joseph, no sé si me escucha. ¿Sí? Sí, A estoy ver, revisando. la tarea era sobre los tipos de variables, ¿no es cierto? Inclusive lo que son identificadores, lo que son expresiones, variables constantes, entre otros. Marcos, Eh, Sobre las variables, ya, voy a decir, era ya, variable tipo entero, de carácter, variable flotante, ya, de las que del número entero se puede ingresar cualquier número, sea uno 2 3 o negativo, también menos uno menos 2 menos 3. Lo que es flotante, pues ya va, incluye decimales. Lo que es carácter incluye letras y eso. ya. Pero todo esto, ¿verdad? Depende también del lenguaje de programación con el cual se vaya a trabajar. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, con C que con PHP o bueno, pero en algo va cambiando, ¿no? Pero en sí, la conceptualización de cada uno de ellos es generalmente lo mismo. Gema. Lo que yo leí o entendí, por ejemplo, cuando se utiliza el programa de C, era que cada una tenía una expresión, o sea, una forma de expresarla. Por ejemplo, Ujú. si era en números, había una, no sé si me equivoqué, pero había una variable de tipo para número. Entonces, cada una tenía su expresión, ¿me entiendes? ¿Sí me entiende, licenciada? Sí, como le estaba diciendo, para cada lenguaje de programación, obviamente hay una notación no específica. No todos los lenguajes de programación aceptan de la misma manera, en este caso, los tipos de variables. Por ejemplo, había una también de fechas solo Ujú. para identificar fechas de nacimiento, para solo letras. Entonces, eso, Liz. Listo. ¿Alguien más que tenga alguna idea? Mire, la clase anterior nosotros ya habíamos analizado, ¿verdad? Que para poder realizar un algoritmo, bueno, ¿cuántas maneras había? De forma natural, pseudocódigo, bueno, los más principales, ¿no? Y también el diagrama de flujo. Entonces eran formas de representar un algoritmo como tal. Una vez que tenemos de esta manera, lo pasamos ya a un lenguaje de programación para que se convierta en un programa. ¿Sí? Recuerde que un programa simplemente es un conjunto de instrucciones que se desarrolla en base a un lenguaje de programación para decirle a la computadora qué es lo que tiene que hacer, no tiene un objetivo en específico. ¿Sí? Pero para ello primero realizamos obviamente lo que son los algoritmos en cualquiera de sus formas. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas formas? Entre lenguaje natural, pseudocódigo y diagrama de flujo. El lenguaje natural es la forma como nosotros describimos, ¿no? Cómo vamos a describir en la forma como nosotros nos expresamos. Pero ya el pseudocódigo viene más o menos ya a desarrollarse tomando en cuenta como que vamos a escribir ya un lenguaje de programación como tal. Por ejemplo, indicar ya los tipos de variables. ¿Recuerdan ustedes que en la clase anterior ya habíamos visto algunos ejemplos de aquello, ¿no? Pues ya habíamos dicho qué tipo de variables son. Bueno, ya nos estábamos acercando más a lo que es un lenguaje de programación, pero recordemos que los algoritmos obviamente son independientes de un lenguaje de programación, tienen que ser en una forma general, ¿sí? Pero para ello también existe programas, ¿no? Que a continuación ya les voy a indicar con qué programa vamos a trabajar. Es gratuito, no van a tener ningún tipo de inconveniente, entonces va a ser más fácil poder construir los algoritmos en esta aplicación, ¿sí? Pero eso no quiere decir que solo vamos a trabajar así. También van a trabajar ustedes de una forma manual para construir los algoritmos como tal. ¿Sí? Bueno, vamos a retroalimentar lo que ustedes ya analizaron, ¿no? El objetivo de la clase es obviamente conocer e identificar los tipos de datos y también lo que es una expresión, lo que es un identificador, vamos a analizar el día de hoy. ¿Sí? Conocimientos previos, bueno, ¿qué es un dato? A ver, ¿qué habíamos dicho que son los datos? ¿O para qué sirven los datos? ¿Por qué nosotros debemos definir los datos? ¿Cuál es uno de los pasos que debemos seguir en los algoritmos? A ver, recordemos, ¿cuáles eran? ¿Qué debíamos definir en los algoritmos? ¿O qué debíamos conocer? Los valores a ingresar.
¿Y ahí cómo se llamaban eso? Entradas, ¿verdad? Las entradas. Entonces usted debía saber con qué entradas iba a trabajar. Luego, ¿esto qué se hacía? ¿Cuál era el otro paso? Bueno, se procesaba en sí estas entradas y luego obteníamos una salida, ¿no? Pero uno de los pasos principales era obviamente encontrar o saber o identificar las entradas. Para eso debemos saber con qué tipos de datos vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, si es de carácter numérico, si es de carácter textual, bueno, dependiendo qué es lo que nosotros necesitamos. No siempre vamos a necesitar numérico, no siempre vamos a necesitar textual, bueno, etcétera. ¿Sí? Entonces debemos tomar en cuenta aquello, ¿no? Mire, aquí tenemos los operadores. A ver, ¿quién me dice qué es un operador? Eso también estaba en el análisis que ustedes hicieron. ¿Qué es un operador? A ver, chicos. Bueno, vamos primero de lo más general, ¿no? Estábamos hablando datos. ¿Qué tipos de datos existen? ¿Me esperan un momentito, por favor? A ver, chicos, vamos a continuar, ¿no? Entonces, estábamos hablando de los datos. Debemos saber específicamente con qué tipos de datos vamos a trabajar para construir el algoritmo. Recuerde que un algoritmo se lo diseñaba o se lo elaboraba para poder resolver un determinado problema, ¿verdad? Darle una posible solución. Pero, ¿qué tipos de datos debemos considerar? Hay de carácter numérico, ¿sí? De carácter alfabético, alfanumérico y booleano, ¿sí? En el primer caso numérico, un ejemplo de un dato numérico. El uno o la Ya, fecha de nacimiento. ya, a ver, puede ser la edad, ¿sí? La edad. Porque usted me dice fecha de nacimiento, Eso. mire que es, ya no vendría a ser numérico, si me dice el 1 de mayo, ¿sí? Alfanumérico. Eso, ya vamos a ir, ya vamos a ir analizando, ¿no? Si digo numérico, puede ser la edad, ¿sí? Un valor, no sé, 20, 30, 40, 50. Mire, entonces, Puede ser el yo, peso. ya el peso, ¿verdad? El peso, Cantidad. ¿sí? La talla, cantidades, bueno, etcétera. Esos son tipos de datos numéricos, que solo admita valores numéricos, solo números, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les decía yo la edad, ¿sí? No hay para qué irse Le dicen la suma también puede ser. la suma, claro, sí, 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 que solo acepten números, ¿sí? Sí me entienden, ¿no es cierto? Solo valores numéricos, ¿sí? Alfanuméricos, ¿cuáles son los alfanuméricos? A ver, un ejemplo. Que Y sí podría contengan, ir la fecha de nacimiento. La fecha. Lo que 31 contengan, que de contengan, marzo. No que sería contengan fecha, tal, que El sería contengan tal de, vez nombre y un la edad de la texto, que persona. contenga tal vez un texto ya, y un El número. nombre y la edad de la no, persona. a ver, no, 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 no. A ver. Numéricos solo números, ¿verdad? Hasta ahí estamos claros. Ya, alfanuméricos solo letras. Por ejemplo, Que el nombre de contenga, una persona. ¿Sí? Yo qué sé, María, José, Pedro. Entonces, ¿cuál sería un dato? Nombre, ¿sí? Apellido. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, ahora sí, alfanumérico. Mire, al decir alfanumérico, estamos combinando tanto lo numérico con lo alfabético. Por ejemplo, el correo electrónico. ¿Sí? ¿Será el correo electrónico? Sí, porque Sí. tiene nombre y número. Sí, Sí, ¿verdad? caracteres especiales. Ya. Entonces, mire,
Entonces aquí es ya otro tipo de dato. Entonces al Dicen punto la dirección de la dirección de una casa. ya direcciones, porque, ¿no es cierto? Puede combinar tanto números como también letras. ¿Sí? Lo que me estaban diciendo ustedes ahí, sí, fecha de nacimiento. Entonces, mire, esos son posibles datos alfanuméricos. Entonces, al momento usted de crear el algoritmo, debe identificar en una forma muy, muy clara los tipos de datos que se va a utilizar. No siempre va a utilizar numéricos, no siempre va a necesitar alfabéticos, no siempre va a querer alfanuméricos. ¿Sí? ¿Y qué serán los booleanos? Creo que eran los números reales. ¿Ya serán los números reales Los booleanos? que llevan decimales. A ver, Sí, ¿qué los dice? números reales. ¿Qué dice? Pero si hablamos acá datos numéricos, ¿no estarán ahí incluidos todos los valores numéricos, sea 10, 10.8, 8.5, no sé? No, ¿Qué opina? numérico solo es tipo entero. ¿Seguro? Sí. A ver, a todos. No, porque todavía no expresa, No o estamos sea, clasificando, ¿verdad? todavía no están, exacto. Eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué será un dato booleano? A ver, eso también me imagino que encontraron ustedes. A ver, ¿qué dicen? Para poner verdadero o falso. Eso, ¿no es cierto? Los booleanos generalmente son aquellos que son considerados donde hay dos posibles valores, ¿sí? Dos posibles valores. Un Variables. ejemplo, ¿qué opinan? ¿Cuál sería? Sería María está en su casa. Hay la posibilidad de sí y no. Dos respuestas. Ya, pero ¿cuál sería un dato, por ejemplo? ¿Cuándo se le consideraría así? Bueno, generalmente estos booleanos son considerados porque tienen dos posibles respuestas, no verdadero y falso, ¿sí? Se lo puede considerar como verdadero y como falso. ¿Qué más? ¿Cuál más pensemos? A ver, pensemos un dato booleano. Se podría utilizar para una encuesta, por ejemplo, donde hay una pregunta que solamente admite dos posibles valores, sí y no. Sí, puede ¿Sí? utilizar. Entonces, chicos, siempre nosotros tenemos que analizar con qué datos se va a utilizar, qué datos necesitamos, ¿no? Recuerde que que en una se podría decir, de las partes del algoritmo es precisamente la entrada de datos. Pero usted debe saber de qué tipo de datos van a ser la entrada. ¿Sí? Desde ahí corre para la resolución del problema. Si nosotros no identificamos en una forma correcta, entonces el algoritmo obviamente no va a cumplir con el objetivo que queremos, ¿no? Que es resolver el problema. ¿Sí? Ya. Tenemos también los operadores, mire. Pero bueno, ya vamos a ir esto analizando poco a poco, ¿no? Los operadores, ¿qué son los operadores? Hay operadores que se clasifican, bueno, en forma general, en lógicos y aritméticos. ¿Cuáles serán los aritméticos? ¿Qué opinan? Las figuras geométricas. Las operaciones. A ver, miren, a esto nosotros llamamos operadores o, ¿cómo les podemos decir Los también? Como símbolos. operaciones. Entonces, en forma general se han clasificado en dos, ¿no? En aritméticos y en lógicos. Pero, a ver, vamos por los más fáciles, los aritméticos. ¿Cuáles serán los operadores aritméticos? La La suma, Suma. la resta, la multiplicación, la división, ¿sí? Entonces, esos son los operadores aritméticos. ¿Y los lógicos? Encuesta. A ver, los lógicos, ¿cuáles serían? Un operador. El sí. Lógicos, ¿cuáles serían los operadores lógicos? ¿Qué opino? A ver, pensemos, ¿cuáles son los lógicos? Los que dan una Una lógica. encuesta. Y, or,
Not, ¿se han escuchado? No. No, listo. Sí. Ya vamos a ver, ¿no? Listo. En el caso de los lógicos se clasifican o se subclasifican tanto en booleanos como relacionales. Ya vamos a ir analizando cada uno de estos, ¿no? También tenemos las expresiones algorítmicas, bueno, dos parámetros, convertir expresiones y entender expresiones. Y la jerarquía de operadores, orden del operador, notas y observaciones. ¿Qué será una jerarquía de operadores? Eso han de haber visto ustedes en matemáticas. Que lleva un orden de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Sí recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando nos da una expresión con Primero es. paréntesis, con llaves, con corchetes, Ajá, tenemos tres sumas, suelta de restas, Tiene un orden. multiplicaciones, divisiones, ¿sí? ¿Qué se resuelve primero? Las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones. No sé si se recuerdan de eso ustedes. A eso nosotros conocemos como Sí. jerarquía de operadores, que también aquí se lo debe tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, todo, mire, todo lo que usted va aprendiendo se lo toma aquí en cuenta dentro de lo que son los algoritmos. Entonces, si hay algún ejemplo que le dice, resuelva el siguiente ejemplo, resuelva el siguiente, no sé, expresión o algo así, usted debe saber resolverlo mediante un algoritmo, pero para la cual obviamente tiene que utilizar la jerarquía de operadores, ¿no? Aquí también es la jerarquía de operadores. Bueno, sigamos. A ver, vamos por los primeros que son los datos numéricos, sí que ya lo hemos dicho de una forma general. Normalmente se conocen dos tipos de variables numéricas, las enteras y de tipo real, ¿sí? Dentro de los datos numéricos, ¿sí? Dentro, bueno, nosotros en forma general sabemos datos numéricos, números, ¿verdad? Pero aquí se ha clasificado en dos tipos de variables, la variable de tipo entera y la variable de tipo real, ¿sí? ¿Qué es entera? Mire, permite almacenar datos numéricos enteros, es decir, sin decimales, sin decimales. Por ejemplo, la edad de una persona. Mire, aquí tenemos un valor de 20, una cantidad, yo qué sé, de 5 manzanas. Un número positivo, por ejemplo, el 60, un número negativo, el menos 58. Por lo tanto, este tipo de variable numérica entera admite tanto valores positivos como negativos, pero enteros, sin decimales. ¿Estamos claros aquí? Otro ejemplo, a ver, de entero. A ver, chicos. La altura. La altura podrá ser considerada entero si decimos No, que alguien, Porque puede variar, dice. mide No, 1.84. no ¿Es porque, entero? no porque puede variar. No, tiene no, no, decimales. no. Eso sí. A ver, Sí. estamos hablando de variables. Las variables son las que varían durante la ejecución de un programa, ¿sí? Pero aquí tenemos dos tipos, tanto entera como real. ¿Cuál es la entera? Como su nombre mismo lo indica, no tiene datos, no tiene decimales, no tiene decimales. Son datos totalmente enteros. Sí, no podemos decir que la edad sea 20.2. No, ¿verdad? No es lógico. Entonces, bien tiene 20 años, 30, 40, 25, 21. ¿Sí? Si decimos cuántas manzanas existen, existen 5, 6, 7, no existe 5.1 manzanas. ¿Sí? Por ejemplo, cualquier número positivo, el 60, un número negativo, mira el 58. Lo que queremos tomar en cuenta que tanto acepta valores positivos como negativos, pero enteros. ¿Sí? En el siguiente caso, en cambio, me dice real, ¿sí? Valores reales. Aquí sí entra valores con decimales, valores numéricos con decimales. Por ejemplo, la estatura de una persona, 1.75, mire, un peso de 70.2 kilogramos o el valor de una retención de 0.08. Entonces, usted al momento de elaborar el algoritmo debe saber de qué tipo de dato es, numérico, ¿qué tipo nomás había? Numérico, ¿qué más? Alfanumérico. ¿Ya? Alfanumérico, ¿Qué más? booleano, ¿Y cuál más? Booleanos. Numérico, Alfabético. alfanumérico, Alfabético. alfabético también. eso, y Alfanuméricos, booleano. booleanos Ya. y Hasta ahí la forma, ¿no es cierto?, general. Luego de eso, ¿qué tiene que saber? Si usted dice, no, es un dato numérico, ¿qué más tiene que Existen, reconocer?
Que existen dos tipos de datos, ¿Ya? Numérico, ¿no? el entero y el real. Eso, ¿verdad? Entonces usted va a decir, a ver, para resolver yo este algoritmo, lo más conveniente es que mi dato de entrada sea numérico, ¿sí? ¿Y de qué tipo? ¿Entero o real? Dependiendo, obviamente, del problema que quiera resolver, ¿sí? A ver, vámonos a hacer un ejemplo. Ya, yo quiero sumar dos números. ¿Qué tipo de dato es? Los de entrada. Numérico. Ya, numérico. ¿Y qué sería? ¿Entero o real? ¿Cuál sería Entero. más? Entero. 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 ¿Y si la persona ingresa 1.5 más 1.5? Real. 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 Ya, entonces todo eso ustedes deben tomar en cuenta. ¿Qué es lo que les va a servir, verdad? Dentro de la resolución del problema. Si más factible es trabajar con un dato numérico, con un dato alfanumérico, un dato booleano, todo eso usted tiene que identificar correctamente, porque desde ahí parte para poder seguir construyendo su algoritmo. Ya, entonces, por favor entendamos, ¿no? Entero, como su nombre lo indica, no hay parte decimal. Real admite valores con decimales, pero numéricos. Cualquier operación entre números reales da como resultado un número real, obviamente. Cualquier operación entre números enteros da un resultado entero, ¿sí? Excepto en la división que puede dar un número real. Entonces tomemos en cuenta eso. Al momento que ya comenzamos a construir el programa, ahí usted puede restringir, puede decir al usuario, no, solo quiero que me ingresen números enteros o quiero también números decimales. Entonces ahí puede usted restringir aquello. Pero recuerde analizar correctamente el tipo de dato con el cual se va a trabajar. Sigamos. Datos alfabéticos, ¿no? Normalmente se reconocen dos tipos de variables alfabéticas, de tipo carácter y de tipo cadena. Mire, ¿sí? Entonces, ya sabemos, datos alfabéticos, letras, ¿no? Letras. Pero aquí dentro de los datos alfabéticos también debemos reconocer dos tipos, carácter y cadena. ¿Qué es el carácter? El carácter es uno, ¿sí? Una letra. Mire, por ejemplo, permite almacenar una letra, ¿sí? Un número o un símbolo en medio de comillas sencillas rectas. Por ejemplo, una respuesta S, como que sí, ¿no? Una N, ¿sí? Dos valores, un 1, un 5 o un símbolo. Entonces, los alfabéticos permiten hacer eso, en este caso, pero de tipo carácter. ¿Sí? De tipo carácter. Mire, es uno solo, ¿sí? Una letra, puede ser también un número o también puede ser un símbolo, pero es uno, ¿sí? Y por lo general, mire, siempre lo colocamos dentro en medio, ¿no? En medio de estas comillas sencillas, ¿sí? Cadena, en cambio, ¿qué es cadena? Mire, ¿qué me viene a la mente con cadena? El conjunto de varios caracteres, ¿sí? Eso es una cadena. Permite almacenar varios caracteres en medio de comillas dobles. Por ejemplo, un nombre como Miguel Ángel, mire, un apellido como, bueno, no sé si hay un apellido, una ciudad o una ocupación. Entonces, eso es un dato alfabético de tipo cadena. Entonces, carácter y cadena. Carácter, uno, ¿sí? Cadena, conjunto de caracteres. Además, dentro de la lógica de programación y de los lenguajes de programación, también son clasificados como alfabéticos aquellas variables que almacenen números con los que no se va a realizar cálculos o no se hacen operaciones matemáticas. Por ejemplo, un número de cédula. Entonces, usted asigna este valor, ¿no es cierto? Un número de cédula que puede ser inclusive una cadena, ¿sí? No va a hacer operaciones matemáticas con este número de cédula, entonces este no vendría a ser un valor numérico, más bien se lo consideraría como un dato alfabético de tipo cadena, ¿sí? De tipo cadena. No sé si me entienden, chicos. Sí. ¿Sí? Sí. Cuando no se vaya a realizar Sí, doctora. operaciones matemáticas, ahí sí utilizamos, por ejemplo, datos alfabéticos, cuando no se vaya a realizar. Pero cuando yo necesite realizar operaciones matemáticas, obligatoriamente tengo que utilizar datos numéricos,
¿sí? Por ejemplo, en este caso dice la cédula, pero bueno, cuando ya usted comience a programar, usted se va a dar cuenta de esto, ¿no? ¿Cuándo le conviene un dato alfabético? ¿Cuándo le conviene un dato numérico? Mire, usted me va a decir, este es un dato numérico, la cédula. Puede ser, pero también se lo puede considerar como un dato alfabético, porque no voy a hacer ninguna operación matemática con el número de cédula, ¿sí? Entonces se lo considera inclusive de tipo alfabético, ¿no? Y de tipo cadena. ¿Cuáles son los datos alfanuméricos? Miren, los datos alfanuméricos. Entonces, una combinación de números y de letras, ¿no? Los datos alfanuméricos permiten almacenar combinaciones de datos alfabéticos, datos numéricos, que serán tratados como alfabéticos en forma de cadena de caracteres, símbolos o caracteres especiales. Los ejemplos más claros son la dirección de una residencia. Entonces, si puede usted observar, aquí tenemos ¿qué tipo, qué vendría a ser eso carrera? ¿De qué tipo de datos? Alfabético. Alfabético, ¿sí? 50, Numérico. numérico, ¿no? Aquí tenemos un símbolo, mire, que también vendría a ser alfabético, ¿sí? Alfabético de tipo carácter, ¿no? Recuerde que era 1. Mire, aquí tenemos los numéricos, inclusive aquí tenemos un símbolo. Entonces, la combinación de todo esto da origen a ¿qué? A un dato alfanumérico. Combinación de todo. No solo son números, no solo son letras, no solo son símbolos, sino en sí es una combinación de todo esto. Entonces, a esto se lo conoce como datos alfanuméricos, ¿no? Como datos alfanuméricos. Hasta aquí, chicos, tienen una pregunta. ¿Está claro? Estamos retroalimentando lo que usted ya analizó, ¿no? ¿Sí? Después, al momento ya de la declaración de variables y todo eso, cuando utilicemos un lenguaje de programación, entonces esto también ya depende del tipo de lenguaje, ¿no? ¿Sí? Datos lógicos y booleanos, mire, los datos lógicos y booleanos. Los datos lógicos o booleanos permiten almacenar aquellos datos que tengan solo valores de verdadero o de falso. Eso también ya lo habíamos dicho, ¿sí? Puede ser que almacene, mire, valores de verdadero o falso, o también 1 o 0. 1 representa verdadero y 0 representa falso, ¿sí? O a su vez, solo las iniciales, F o V, que es exactamente lo mismo. Entonces, de nuevo, los datos lógicos o booleanos son aquellos que permiten almacenar aquellos datos que tengan solo 2 posibles valores, no más. Verdadero o falso, 1 o 0, o también la representación F o V, ¿sí? Estas variables son resultado de una comparación entre otros datos. Por ejemplo, si tiene A es igual a 1 y B es igual a 10, C es igual a menos 5, ¿sí? El resultado de hacer algunas comparaciones, bueno, podemos observar aquí, ¿no? Mire, aquí se va comparando, entonces el resultado que se va a guardar puede ser verdadero, puede ser falso, o podemos representarle como 1, como 0, como F o como V. ¿Sí? El resultado de estas comparaciones. Por lo general, este tipo de datos lógicos y booleanos se utiliza cuando se realiza comparaciones. ¿Sí? Cuando se realiza comparación. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Mire, aquí simplemente, bueno, le vamos a colocar estos valores. El A, le vamos a decir que va a tener un valor de 1 y el B un valor de 10. Esto estamos suponiendo, no es que siempre va a suceder, no es un ejemplo simplemente. Entonces vamos a reemplazar por la A 1 y por la B 10. Entonces comparemos. 1, ¿qué símbolo es este? Mayor. Mayor. 1 es mayor que 10. 10. No. Entonces, Falso. ¿cuál sería el resultado? Falso. Ya, mire, entonces aquí hemos obtenido un dato de qué tipo. Lógico booleano. Es, ¿verdad? Recuerde que había solo 2 posibles valores. A ver, ¿cuál es el otro valor aquí? Si no fuera falso. Verdadero. Ya, no hay más, ¿verdad? No hay otro valor intermedio. Bien es verdadero o bien es falso. Entonces, en estos casos se utiliza este tipo de datos lógicos y booleanos, ¿sí? Cuando se realiza comparaciones.
Vamos a analizar el siguiente. A la A la vamos a reemplazar, bueno, le estamos reemplazando con 1 y a la B con 10. Este símbolo significa diferente. Mire, diferente significa esto. Ah, diferente de B. Por lo tanto, 1 es diferente de 10, Sí, verdadero. verdadero. Ya. Vamos con el siguiente. Mire, ahora, la C es menos 5 y la A es 1. Menos 5 es mayor que 1, Falso. falso. ¿Cuántas posibilidades hay aquí? 2. No hay más, ¿verdad? Bien es verdadero o bien es Bien, falso. es fácil. Mire, estos números que estamos poniendo aquí, no es que siempre voy a utilizar, solamente estamos haciendo un ejemplo para poder realizar estas comparaciones. Entonces va a haber un momento en que usted necesite comparar, ¿sí? Entonces ahí tiene que detallar que va a utilizar un tipo de dato booleano. No sé si estamos claros, chicos. ¿Cuándo se utiliza? Cuando se hace este tipo de comparación. ¿Sí? Ya, luego yo voy a mandar ya, bueno, para la próxima clase, no sé, les voy a mandar un conjunto de ejercicios para que usted ya comience a hacer algoritmos, analice qué tipo de datos va a necesitar, ¿sí? Ponga que yo le mande a hacer una comparación. Entonces, el de compare, a ver, ingrese dos valores, compare si estos dos valores, no sé, el primero es mayor que el segundo, etcétera. Entonces, ¿cuál es el resultado que usted me tiene que dar? ¿Verdadero o falso? ¿Qué tipo de datos van a ser? Booleanos. Entonces, Booleano. todo esto usted tiene que explicar en el algoritmo. Todo, mire. Si usted no sabe el tipo de dato, obviamente va a ser difícil poder llegar a la resolución del problema. ¿Sí? A ver, vamos a analizar el siguiente. Mire, seguimos que C es igual a menos 5 y a 1, ¿no? Entonces, menos 5, ¿qué símbolo es este? Menos. Me- es menor, no menos. Menor que. Menor, ya, menos 5 es menor que 1. Sí. Verdadero. Verdadero, Verdadero. ¿cierto? Ya vamos. Menos 5 es mayor que 0, Falso. falso. ¿Sí? Preguntas de estos chicos. Está claro. Ya. Esto solo estoy utilizando para dar el ejemplo. No siempre va a ser menos 5, ni 0, ni 1, ni 10. Esto es solo Podemos para... hacer, podemos ¿Perdón? hacer un ejemplo con otros números. Como usted Claro, dice que solo utilizamos esto como ejemplo, pero podemos hacer, digamos, un ejemplo real. claro, luego yo ya les voy a mandar, por eso les decía un enunciado, ¿no? Yo les digo, a ver, O sea, Listen, usted solo está reemplazando, ¿me entiende? sí, en este momento estoy solo reemplazando. Entonces, por ejemplo, a ver, el enunciado sería, ingrese dos valores, ¿sí? Ingrese dos valores y compare si el primer valor ingresado es mayor que el segundo, Ujú. ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué me va a sacar usted como respuesta, como salida? Bien, ¿va a ser verdadero Verdadero o o falso. bien me va a ser falso? No podemos saber porque el usuario puede ingresar, no sé, el primer valor, un número, el segundo otro número, después otro número, no sabemos si va a ser falso o verdadero. Yo Ya. sé, ¿Con estos temas solo es con valores o hay aparte cómo hacer? como yo sé. Es que aquí solo estamos trabajando con números. Ujú. Entonces me refiero a si puede haber problemas, no sé, aparte con letras. No Bueno, sé si me estamos explico. trabajando específicamente con números aquí, ¿no? No nos vamos a desviar de aquello. Entonces, este tipo de datos son utilizados para realizar comparaciones, ¿sí? En este caso, ¿cómo puedo comparar? Por ejemplo, si me dice usted, ingreso el apellido, va a estar en la variable A. Ingreso el nombre en la variable B. ¿Cómo comparo un nombre con, no sé, con otro nombre o con otro apellido? No Eso me puedo, ¿no es refería. cierto?, utilizar este mayor. Mire, el mayor, el menor, solo es utilizado ¿con qué? Con valores numéricos, Numéricos. ¿sí? Numéricos. Solo con valores numéricos para poder yo determinar si es mayor, menor o diferente, ¿sí? Con cadena de caracteres se hace ya otro tipo de comparación, ¿no? Por lo general se puede utilizar el igual,
también, ¿sí? Para ver si una cadena de caracteres es igual que otra cadena de caracteres. Pero en este caso, por ejemplo, el mayor, el menor, es utilizado con valores numéricos, ¿sí? Luego usted va a necesitar, sí, realizar comparaciones, como le decía, con cadenas. Por lo general se utiliza el igual y el diferente. ¿Sí? Entonces yo digo, a ver, ¿cómo puedo saber si el valor, a ver, o determine si un valor, si un nombre ingresado es igual que Pedro, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Comparar, por ejemplo, A es igual a Pedro, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a decir? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero, por ejemplo, mayor, menor, es para valores numéricos. No sé si estamos claros, chicos. Sí, le dicen. Sigamos. A ver, esto, ya. Datos variables. ¿Sí? ¿Qué es una variable? Ya lo hemos venido insistiendo, lo hemos venido diciendo. Una variable, como su nombre lo indica, es algo que va a variar durante la ejecución del programa. No es algo estático, ¿no? Es algo más dinámico, va a cambiar, no sabemos. Como yo les decía, si pedimos al usuario que ingrese dos valores, ¿usted sabe los datos que él va a ingresar? No, no sabemos. No sabemos. Entonces, ¿qué es? Es una Una variable. variable. Es una variable, ¿sí? Entonces, por lo tanto, los datos variables son espacios de memoria que almacenan valores que pueden cambiar en el transcurso de un algoritmo. Puede cambiar, ¿sí? Usualmente son introducidas por el usuario. ¿Quién ingresa los datos? El usuario, ¿verdad? El usuario. Toda variable consta de un nombre y un tipo, ¿sí? Toda variable tiene que tener un nombre y un tipo. El nombre es un conjunto de letras o caracteres y números, en el cual se almacena la información ingresada por el usuario y asignada obviamente por el programador. Entonces nosotros tenemos que darle un nombre a la variable, a ver cómo se va a llamar la variable donde se va a ingresar el primer número para la suma. Se va a llamar A, se va a llamar B, se puede llamar A1 inclusive. Entonces el nombre de las variables pueden darse de esta manera, ¿no? Tanto una combinación de letras como números, pero bueno, ya lo vamos a ver a continuación, los nombres correctos para dar a las variables, ¿sí? Entonces, ¿qué se va a almacenar en las variables? Los valores que se ingresan o que se obtienen a partir de un proceso, de un cálculo, ¿no? Recuerde que, por ejemplo, si yo sumo dos números, A más B, ¿dónde se va a almacenar este A más B? En En una las variables. tercera variable, ¿sí? No sé, que se va a llamar suma. No sé si estamos claros, chicos, ¿sí? Entonces, Sí, Dicen, sí. vuelva a A más repetir. B, ya. Por Dicen, vuelva a ejemplo, repetir. Vuelva a repetir, por favor. bueno, las variables, como su nombre lo indica, son valores que van a ir cambiando, ¿no? Durante la ejecución de todo el programa. Son valores, no son estáticos, no podemos decir que siempre va a ser 20, siempre va a ser 50, 40, no. Todo, muchas veces esto depende de los valores que ingrese el usuario. Pero además de los valores que se ingresen de afuera, también nosotros debemos reconocer la variable donde se va a almacenar las respuestas, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero sumar dos números, el primer número, ¿en dónde se va a almacenar? En una variable. Yo que sé, le voy a llamar A. El segundo valor, B. ¿Sí? B. Y cuando yo sumo los dos valores, ¿dónde se almacena este resultado? En la En suma. una tercera variable. ¿Sí? Ah, ¿Y cómo se va a llamar esa variable? Usted le puede dar cualquier nombre, pero por lo general tiene que ser acorde a lo que estamos haciendo. Entonces yo le voy a llamar suma es igual al valor A más B. Entonces A más B se va a almacenar en suma. Gonzalo, Licenciado, una pregunta. Yo ya tengo, o sea, cuando yo ya formo el programa, yo ya tengo que definir desde el inicio dónde se me va a guardar la respuesta en este caso de la suma. O sea, ya debo definir la variable. sí, claro, exactamente sí. Ya Cuando inclusive cuando ya no estaba entremos a lo que es la claro con eso. programación, usted tiene Sí, eso ya, obligatoriamente que definir. Dígame. ya, gracias. Sí, sí, sí. Usted tiene que saber ya qué tipo de en este caso, variable. en este Dígame. caso, la tercera variable es el resultado, ¿verdad, Lice? Sí, exactamente. Sí, la tercera variable.
¿Por qué variable es el resultado? Porque igual no sabemos. Porque no sabemos qué número ¿Cuál es vamos la a ingresar. respuesta? Exactamente, no sabemos. Por eso es una tercera variable. Entonces, en la suma de dos números tenemos ¿cuántas variables? 3. El primer valor que se ingresa, el segundo valor y el resultado. ¿Sí? Esas son las 3 variables para este ejemplo. Ya, el tipo indica la clase de información que almacena la variable. Entonces, usted ya sabe el tipo de dato, ¿no? Usted ya sabe cuáles son los tipos de datos y debe tener bien claro qué es lo que va a almacenar la variable, qué tipo de dato. Si va a almacenar un ente, si va a almacenar un número, si va a almacenar una letra, bueno, etcétera. Ya, el tipo indica la clase de información que almacena la variable, la cual puede ser entero, real, cadena o puede ser también un valor lógico. ¿Sí? ¿Cuál es entero? Un 3, 8, 5, 10. ¿Cuál es real? Un 10.5 o un 8.5. Cadena, por ejemplo, Juan, ¿sí? Juan Pérez, lo que sea. Lógica, lógica, El verdad, verdadero, verdadero o falso. falso, ¿no? Entonces, mire, usted tiene que tener muy, muy claro qué es lo que va a almacenar la variable, ¿sí? Muy claro, ¿sí? Ya. A ver, si yo digo, ¿cuál será el algoritmo o elabore el algoritmo para poder dividir dos números? A ver, ¿quién me dice cómo irían los pasos? De una forma rápida. ¿Cuáles son los datos que se van a ingresar? Numéricos. Variables. Variables de tipo numérico, Numérico. ¿sí? Numérico. Numérico. Ya, ¿y cuál sería el resultado? No, ¿qué tipo de variables sería en este caso? ¿Qué tipo de datos numéricos? Principalmente el resultado. Decimales. Decimales. Real. Real. Eso, ¿cómo se llamaba? Reales. Reales. Real, ¿verdad? Porque si yo, por ejemplo, el usuario ingresa el 3 dividido para 8, mira, me va a dar un Un número decimal. Entero. decimal, por ende, no entero. Por ende, Decimal. ya, por ende, ¿qué tipo de dato era? Es Numérico real. real. Tipo, Numérico Real. real. Numérico. Real. Real. ¿Sí? Estamos claros, chicos. ¿Por qué es lo importante de saber los tipos de datos? Sí, Sí. porque es la entrada a la programación o al algoritmo. ya, pero usted debe saber, ¿sí? ¿Qué La entrada. datos admite su algoritmo? ¿Sí? ¿Por qué no me va a dar una respuesta en sí? Entera. Sí. Único que usted en el programa, al momento de la programación, usted restrinja y le diga al usuario que solo le dé el primer valor mayor que el segundo. Puede ser así, ¿no? Ni así muchas veces. O que le dé valores divisibles para que le dé un valor entero y bueno, etcétera, etcétera. Entonces también es otra opción, pero restringiendo accesos. Pero por lo general, lo más conveniente sería que el resultado va a ser de tipo real, numérico real. ¿Sí? Ya, por ejemplo, al declarar una variable llamada edad de tipo entero, en memoria quedaría así, ¿no? Mire, edad, entonces, ¿qué es lo que va a ingresar? Un valor, ¿sí? Listo, estamos claros con las variables. ¿Qué debe contener una variable? El nombre y el tipo de la variable. Aquí, en cambio, encontramos los datos constantes. Es lo contrario de una variable. En los datos constantes, como su nombre mismo nos indica, mire, es algo que no va a cambiar, es algo constante. Sí, siempre va a estar ese valor, ese valor, ese valor y ese valor. Son espacios de memoria que no cambian en el transcurso de un algoritmo y cuyos valores son asignados al momento de su declaración. Entonces usted dice, a ver, tengo este dato, por ejemplo, aquí nos da pi. ¿Va a cambiar pi o siempre va a ser el mismo valor pi? Siempre va a ser el mismo valor. Ah, entonces es un valor Siempre. que no es una variable, es una constante. Entonces, al momento de declarar, ¿qué va a decir? Pi es igual a 3.1415 y bueno, y el resto. ¿Sí? Esa es una constante. Una pregunta, ¿una variable puede ser una constante? No. No, Eso, No, ¿no es Liz. cierto? Muy bien. Si usted me dice, hay variables de tipo constante. No, son constantes. Bien son variables o bien son constantes.
Ya, en el transcurso, a ver, en determinados casos se puede presentar que el valor de una variable no cambie en el transcurso de un algoritmo, pero por este hecho no puede ser catalogada como constante, no, ¿sí? Una constante es un dato alfabético, numérico, alfanumérico, lógico, que no cambia durante la ejecución del programa. Usted, ¿no es cierto?, es el que dispone qué valor no va a cambiar. Un ejemplo claro de un valor constante es el valor pi, que siempre es igual a 3.1415, ¿sí? Usted no puede pedir al usuario ingrese el valor pi, porque siempre va a ser una constante, ¿no? Eso no va a cambiar. En memoria quedaría así, pi es igual a 3.14. Cuando en otro lugar del algoritmo se intente cambiar el valor de pi por cero, el algoritmo lanzaría una alerta indicando que las constantes no pueden ser modificadas o a su vez le saldría una suspensión de ejecución o de error, ¿no? Entonces, si usted quiere cambiar este valor de pi, no va a poder, porque usted ya lo declaró como constante, es un valor que no va a cambiar durante la ejecución del programa, ¿sí? Entonces, recordemos, hay variables y hay constantes, ¿sí? Variables varían durante la ejecución del programa, no sabemos qué valores van a tomar, pero las constantes sí, esas usted las define, usted sabe que esas no van a cambiar y que el usuario tampoco puede cambiar, ¿sí? No sé si estamos claros, chicos. Dicen, o sea, que en este caso, si usted nos da digamos, un deber donde nos da el resultado de o ¿cómo le explico? Digamos, usted dice X es igual a 5. En este caso sería constante. Claro, sí, 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 porque ese Mm. valor no va a cambiar. Sí, pero muchas veces usted tiene que analizar el ejemplo y decir, a ver, estos valores son constantes. Sí, por ejemplo, yo le mando, no sé, un ejercicio donde necesite resolverlo con pi, ¿sí? Entonces no es necesario yo decirle, pi es constante. Usted analiza y dice, no, pi es la constante, no es una variable. No sé si me entiende. No es necesario que yo le diga cuál es la constante y cuál es la variable. Esa es su lógica. Ese usted tiene que entender el problema para poder resolverlo. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, hay un ejemplo que necesita usted pi obligatoriamente trabajar. Entonces, usted ya sabe que pi no va a cambiar, es una constante, siempre va a ser 3.14 y bueno, y 16 y el resto. ¿Sí? Entonces, ahí está la lógica. Por eso es algoritmos y lógica de programación. Ahí viene su lógica, su análisis. ¿Sí? Hay muchísimas formas de resolver un determinado problema, ¿sí? Usted puede hacerlo de una manera, yo puedo hacerlo de otra manera. Lo importante es llegar a la solución. Usted puede utilizar 10 instrucciones, yo puedo utilizar 5 y hago lo mismo, ¿sí? Eso es algo muy importante en lo que es la programación, ¿no? Las líneas de código. Saber reutilizar líneas de código, ¿sí? Entonces, por eso es que algunos programadores una aplicación lo hacen, pongamos un ejemplo, con 3.000 líneas de código, por ponerles un ejemplo. Hay otro que lo hace con 1.500, pero llegaron a lo mismo, hacen la misma función. Eso es reutilización de código. Y lo mismo sucede con los algoritmos. Yo puedo hacer o con un programa o, bueno, yo puedo hacerlo de una manera, usted de otra manera, pero llego a lo mismo. Sí, ya, entonces ahí está la lógica, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas condiciones para nombrar variables, no es poner por poner las variables, no, hay condiciones, perdón, hay condiciones.
Ya, entonces chicos, sigamos. Para definir o nombrar variables, no lo puedo hacer por poner, ¿no? Hay ciertas reglas o condiciones para dar nombres a estas variables. Para definir el nombre de una variable se debe tener en cuenta las siguientes condiciones. Primero, debe comenzar con una letra mayúscula o minúscula. Siempre con una letra. No puedo escribir 1X, no. ¿Cómo sería lo correcto? ¿Cómo sería lo correcto? Sí, dice que tiene que X, comenzar con una letra. ¿Cómo? X1. Eso, perfecto, X1. Siempre con una letra. Si usted me pone 1X, incorrecto. ¿Sí? Siempre comienza con una letra, sea minúscula o sea mayúscula. Comprendida entre la A y la Z, mire, mayúscula la A, la Z o minúscula la A, la Z. No se pone por lo general la letra ñ, no se la va a tomar en cuenta, ¿no? No se la va a tomar en cuenta. Ya, ya Yo que puedo resiste en el definir, idioma inglés, dígame. puedo definir una variable con dos letras, una mayúscula o dos mayúsculas o dos minúsculas. Sí, 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 correcto, sí, 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 ya, gracias. sí. Ya, en este caso la ñ, ¿no? La ñ no la reconoce los lenguajes de programación. Entonces, usted pone una ñ, le va a salir, bueno, algunos programas le va a decir que es error, no la reconoce. Entonces, preferible es omitirla, no utilizar la letra ñ. ¿Sí? No debe contener espacios en blanco. Ya, si usted me dice a X le pone un espacio V. No, incorrecto. No debe existir espacios en blanco. Porque ese espacio en blanco le indica que ya es otra variable. ¿Sí? Entonces, no debe haber espacios en blanco. Puede poner A, X, 1B. Se me ocurre, ¿no? Pero no espacios en blanco. Pero yo sí les aconsejo que por lo general, siempre ustedes, si pueden, pongan variables semejantes o que tengan relación al ejemplo que están haciendo, ¿no? Como yo les decía, si yo estoy sumando dos números, entonces la respuesta es suma. Esa sería una variable. ¿Sí? Ya, no se puede utilizar caracteres especiales como comillas, como signos de interrogación, de admiración, no se utiliza símbolos, ¿sí? Ni operadores matemáticos, ni signos ortográficos. Entonces, ¿qué nomás puede utilizar? Combinación de letras y de números, ¿no? Tomando en cuenta cómo comienza el nombre de una variable, siempre. ¿Con qué comienza? Con la Con una letra. letra, Con puede una ser letra, mayúscula o ya, minúscula. con una letra, siempre, ¿no? Ya, los dígitos y el carácter de subraya o guión bajo están permitidos después del primer carácter. Eso sí le deja, por ejemplo, A guión bajo B, ¿sí? Aunque algunos lenguajes como Java o C++ permiten usarlo al inicio. Bueno, ya depende del programador, ¿no? Depende de la persona que esté serializando. Pero en el nombre de las variables no se complique, ¿sí? Trate de hacer algo entendible para que usted sepa después para qué puse yo esta variable, sobre todo cuando ya comience a programar, ¿sí? Entonces, trate de hacerlo de esa manera. No nos compliquemos con nombres, no sé, muy largos o algo así, ¿no? Tratemos de hacer lo más sencillo posible, sobre todo para dar nombres a las variables, para que usted luego pueda reconocer o identificar para qué utilizó esta variable, ¿sí? Entonces, lo más sencillo posible, por favor, tomando en cuenta estas condiciones para nombrar a variables. No sé si tal vez tienen alguna inquietud, ¿no? Ya, les voy a indicar rápidamente un pequeño programa. Esperan un ratito. A ver.
¿Qué pasó?